Bendiciones, hermanos, ¿cómo están ustedes en esta mañana? Es martes 6 de julio. Una vez más estoy con el hermano Tony García aquí para estudiar la lección de escuela sabática y compartirla con ustedes. Hermano Tony, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, y bienvenidos, hermanos, otra vez a esta escuela sabática, la cual esperamos, como siempre, que sea de gran bendición para todos. Dios nos ha permitido amanecer a un nuevo día y es motivo de gozo, y más cuando vamos a abrir su santa y bendita palabra, la cual debemos hacerla con reverencia, hermanos. Amén. Y vamos a pedir la bendición del Señor, como siempre lo hacemos, para que con su sabiduría podamos discernir su palabra. ¿Qué les parece? Hermano Tony, por favor. Amén. Gracias te damos, Señor Dios Santo y Todopoderoso. Amén. Gracias por el regalo de la vida. Gracias porque hasta aquí no nos ha faltado nada. Gracias porque todavía la gracia está abierta para todo aquel que quiere ser salvo, que pueda venir a los pies de tu Hijo amado. Gracias que estas lecciones nos están guiando, Padre, a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias porque todavía tenemos este privilegio, esta libertad de reunirnos, de usar estos medios que llegan a muchos lugares como esas cárceles, hospitales y tantos otros lugares que personalmente no podemos ir, pero tu palabra entra allí, Padre. Sé con cada uno de los oyentes, bendícelos, Padre, y que puedan recibir esta palabra en su corazón y queden grabadas en su mente. Amén. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Nosotros estamos viendo esta semana cómo el problema doctrinal en el cual la iglesia primitiva se ha visto involucrada le está trayendo prácticamente una división. Y vamos a ver ahora que es necesario de alguna manera arreglar esto para que haya unidad en la iglesia. Así que bajo el subtítulo Luchando por la unidad, ¿qué hizo, hermano Tony, aquella delegación de cristianos con respecto a ese desacuerdo del cual hemos venido hablando y por qué esto es importante para todos nosotros? Vamos a leer lo que el apóstol Pablo dejó escrito en Romanos 15, versículos 5 y 6, y luego en Hechos 15, versículo 6. Primero Romanos 15, 5 y 6, y dice así: que el Dios de la paciencia y el consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Hechos 15, 16 dice: entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar el asunto. El problema que había surgido allí ameritaba, era necesario que hubiera esta reunión para tratar ese asunto, para llegar a un común acuerdo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que lleguemos a un acuerdo, que estudiemos, que hablemos, que oremos. El Espíritu de Profecía también así nos lo enseña, así nos lo dice, que debemos de hacerlo para llegar todos a la unidad. Si ustedes leen lo que la sierva del Señor nos enseña o nos habla acerca de cuando comenzó la iglesia adventista en sus principios, había también diferentes puntos de doctrina que todavía no estaban bien establecidas como las tenemos ahora. Y algunos traían un punto, otros otro, y tenían que reunirse, unirse en ayuno y oración. Y cada uno estudiaba en sus hogares. Y luego cuando se reunían, compartían y en oración pidiendo la guía del Espíritu Santo, hasta que llegaban a encontrar lo que allí el Señor quería, lo que enseñaba el Señor. Y de ahí en adelante, esa doctrina, ese punto doctrinal quedaba comprendido y todos hablaban lo mismo. Aquí también esto es lo que nos está diciendo. Se reunieron
para tratar el asunto, para llegar a un acuerdo todos. Y más adelante, aquí pero ya quiero parar. Sí, hermanos, miren, vean la forma como Pablo está luchando por la unidad. Vean ustedes cómo los líderes están luchando por la unidad. Se ha creado un problema, hermanos, por esto de la circuncisión entre gentiles y judíos cristianos. Gentiles cristianos y judíos cristianos. Entendiendo el término gentil como aquel que no es judío, como aquel que ha sido ganado para Cristo de las ciudades fuera de Israel. Pero no tengo cómo luchan por la unidad los apóstoles. Primeramente, apelando a la hermandad, a que tengan un mismo sentir, según Cristo Jesús, a que sean unánimes y que busquen glorificar a Dios. Aquí nosotros miramos que es lo primero que hay que hacer, apelar a la unidad. Pero luego nosotros vemos que no solo se queda en la apelación, vemos que se juntan para conocer el asunto. ¿Cuándo es que los cristianos se juntan para conocer lo relacionado a un tópico o lo relacionado a alguna doctrina? ¿Cuándo es que se juntan ellos para conocer? ¿Cómo es que ellos se juntan, mejor dicho, para conocer el asunto? Bueno, hermanos, abriendo el manual. El manual de 66 libros que Dios nos ha dado. No leyendo el manual de iglesia ese que sacan a veces a relucir ahí algunos, no. El manual bíblico. Amén. Leyendo el manual de 66 libros. Se juntaron para conocer el asunto. Es decir, hermanos, escudriñaron, estudiaron. Hagamos un llamado a la unidad, pero al mismo tiempo sentémonos a estudiar este tema. Y en ese sentido, la sierva del Señor nos dice o nos exhorta, sí, que nosotros hagamos lo mismo, ¿no es cierto? Sí, aquí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 229, dice: el Señor nos ha dado en su palabra instrucciones definidas e inequívocas, por cuyo acatamiento podemos conservar la armonía y la unión en la iglesia. Hermanos y hermanas, ¿estáis prestando atención a estas recomendaciones inspiradas? ¿Leéis la Biblia y obráis de acuerdo con ella? ¿Estáis esforzándoos por cumplir la oración de Cristo, de que sus discípulos estuviesen unidos? ¿Cierto? Debemos de analizar todo punto doctrinal que surja a la ley y al testimonio. Como lo acaba de decir el pastor, en este problema que surgió, ellos tenían que ir a las Escrituras, aunque el Nuevo Testamento como lo conocemos no existía todavía, pero tenían todas las Escrituras hebreas y era suficiente para llegar a un conocimiento y sobre todo la oración. Pero aquí nosotros tenemos la Biblia completa y por si eso fuera poco, tenemos el testimonio, que es lo del espíritu de profecía. Pero para llegar a la unidad, hermanos, lo único, o mejor dicho, no lo único, pero sí lo más importante, aunque vienen las otras cosas, pero lo más importante es el amor a Cristo. Si tenemos ese amor por Cristo, vamos a amar a nuestros semejantes también y vamos a llegar a esa unidad, aunque hay que luchar por hacer esfuerzos por llegar a esa unidad. Y miren, se los voy a leer de aquí de Hogar Cristiano, el capítulo 27, página 158, párrafo 1, dice así: el secreto de la unidad familiar, lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia, es la separación de Cristo. Hermano, si no andas tú caminando en religión,
porque podemos ser muy religiosos como lo eran los escribas y fariseos, demasiado religiosos, pero el amor de Dios estaba muy lejos de su corazón y de amar a sus hermanos. Aquí dice, lo que causa división y discordia en la familia y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. Vamos a buscar la unidad. Si amamos a Cristo y sabemos de la obra que Él nos ha encomendado, vamos a buscar esa armonía. Y luego sigue diciendo, el secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, claro que sí, va a haber que esforzarse, derrumbar esas barreras, pero lo importante es, dice, sino en la unión con Cristo. Mientras estemos más unidos con Cristo, vamos a tener el carácter de Cristo y vamos a amarnos unos a otros, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿qué más hubo de hacer eso de conocer el asunto por medio de las Escrituras, según lo ha presentado aquí la sierva del Señor Elena White? ¿Qué más hubo? Bueno, escuchar a aquellos que habían trabajado con los gentiles, que dieran el testimonio de cómo es que había sucedido esto, primeramente de que ellos se convirtieran. ¿Y quién más podía hacerlo, hermanos? Que Pablo, Bernabé y Pedro. ¿Qué le parece, hermano Tony, si leemos sobre cómo estos testificaron en cuanto a la evidencia de la obra del Espíritu Santo entre los gentiles? Sí, vamos a leer Hechos 15, del 7 al 12. Dice la palabra del Señor: después de mucha discusión, se levantó Pedro y dijo: hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me eligió para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, lo reconoció dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaron las grandes maravillas y señales que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. ¿Qué podían testificar? Todas las grandes maravillas que Dios estaba haciendo en los gentiles. Cómo Dios no estaba haciendo diferencia en la predicación de Pedro. Ni siquiera eran bautizados cuando recibieron el Espíritu Santo. De tal manera que Pedro exclamó y dijo: bueno, ¿quién era yo que estorbase al Espíritu Santo cuando ya ellos lo habían recibido al igual que nosotros? Eso después, además de lo que contó el apóstol Pedro, luego Pablo también cuenta las grandes maravillas que Dios había hecho entre los gentiles y cómo los gentiles habían recibido la palabra. Todo esto ayudó mucho para que los que estaban escuchando glorificaran a Dios y llegaran a la unidad. Interesante lo que Pedro dice, hermanos. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En otras palabras, Pedro dice, no somos salvos por guardar la ley ceremonial. No somos salvos por circuncidarnos. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo sin necesidad de circuncidarse. Dios les ha reconocido y les ha bendecido con el Espíritu Santo igual que nosotros. Nosotros hemos sido circuncidados,
El Señor derramó su Espíritu sobre nosotros. Ellos también, el Espíritu Santo ha venido sobre ellos y no han sido circuncidados, dice Pedro. Así que Dios no ha hecho diferencia entre ellos y nosotros, demostrándonos que tanto ellos como nosotros somos salvos por la gracia. Amén. Mis hermanos, así nosotros vemos que pues dentro de esa lucha por la unidad apareció esta reunión, apareció digámoslo así, debate con los líderes de la iglesia. Apareció, hermanos, este discurso de Pedro y el de Bernabé y el de Pablo, buscando concientizar, buscando, hermanos, que todos los judaizantes, buscando que los que se aferraban a las tradiciones entendieran que la salvación es por gracia. Esto me hace pensar en este líder religioso que hay ahora en el mundo y que se hace llamar el sucesor de Pedro. Cómo él debería de aprender del apóstol Pedro, en el sentido de no estar promoviendo tradiciones, sino de promover la salvación por gracia. Noten, Pedro el apóstol dice que las tradiciones, el aferrarse a ellas, el arraigarse a la ley ceremonial, eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es la gracia de Jesucristo. Pero el que se hace pasar ahora como el sucesor de Pedro, lo primero que hace es promover las tradiciones. ¿Cómo nosotros miramos, hermanos, que deberíamos de aprender de estos líderes? Hay una cita aquí que viene a continuación, si la lee, hermano Tony. Sí, en el comentario bíblico adventista del séptimo día de la hermana Elena G. de White, el tomo 6, página 1061, dice: cada alma salvada en la primera dispensación fue salvada por Cristo, tan ciertamente como somos salvados por Él ahora. Bueno, ya lo comentó usted. Sí, por la gracia. Ahora, hermanos, nosotros miramos de que no solamente era el punto de la circuncisión que estaba causando división en la iglesia y que había que luchar porque eso se arreglara para que hubiera unidad. Nosotros vemos ahora en la lección que viene a continuación otro factor que planteaba un reto en esto de lograr la unidad entre los conversos judíos y gentiles. ¿De qué factor estamos hablando, hermano Tony? En Romanos 14, del 19 al 21, vamos a leerlo. Romanos 14, del 19 al 21 dice: procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre coma algo que cause tropiezo a otros. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. ¿Cuál era el reto aquí? Bueno, el reto era llegar a esa paz y a la edificación de la iglesia, porque había diversidad de ideas, especialmente ahora lo que está tratando con los gentiles, que todavía también traían sus tradiciones en la adoración a sus dioses, a sus ídolos, sus sacrificios que hacían a ellos, pero no sé qué pueda... Claro, el factor aquí de la alimentación se vino a constituir en un reto para lograr también la unidad entre gentiles y judíos, pues ambos tenían maneras de alimentarse de una forma que no ayudaba para la salud. ¿Qué le parece si leemos el Espíritu de Profecía para que la sierva del Señor nos diga cuáles eran las diferencias entre unos y otros en cuanto a la alimentación? Amén. Vamos a leer en las notas de la vida del apóstol Pablo, páginas 65 y 66. Y dice así: los gentiles estaban acostumbrados a comer la carne de animales que habían sido estrangulados, mientras que los judíos habían sido instruidos divinamente con respecto a los alimentos que debían usar. Eran muy específicos en que al matar a las bestias, el cuerpo debía ser bien desangrado. De lo contrario, no se consideraba como carne saludable.
Dios había dado estos mandatos a los judíos con el propósito de preservar su salud y fuerza. Los judíos consideraban pecaminoso utilizar la sangre como un artículo de la dieta. Consideraban que la sangre era la vida y que el derramamiento de sangre era una consecuencia del pecado. Por el contrario, los gentiles practicaban la recolección de la sangre que fluía de la víctima del sacrificio, y la bebían o la usaban en la preparación de comida. Los judíos no podían cambiar las costumbres que habían observado durante tanto tiempo y que habían adoptado bajo la dirección especial de Dios. Por lo tanto, tal como estaban las cosas, si un judío y un gentil llegaban a comer en la misma mesa, el primero se escandalizaría y se indignaría por los hábitos y costumbres del segundo. Sí, tanto uno criticaría al otro o el otro criticaría al uno, porque tenían diferentes costumbres. Y uno se sentía que estaba más en lo correcto, en este caso el judío, porque había recibido la instrucción de Dios, pero aquí estaba ya de por medio la salvación de las almas, de llegar a esa unidad, y no por tu conducta de crítica fueras a perder aquella alma. Y ese era el reto, ese era el problema. Exactamente. El punto aquí era que los cristianos judíos les preocupaba de que estos gentiles se les estuviera aceptando en la iglesia como miembros y todavía comiendo de esa manera como lo hacían. Y caían en el error de juzgar, de condenar. Y Pablo tiene que, en esta lucha por la unidad, decirles que busquemos lo que contribuya a la paz, les dice, a la mutua edificación. Y les dice, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son verdad limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Aquí nosotros vemos, hermanos, de que pues la manera como se comía, lo que comía, generaba división. Al punto que Pablo dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hermanos, Pablo está aquí apelando a la iglesia, a que no nos dividamos por estos asuntos. Por supuesto, hermanos, todo tiene que entenderse en su debido contexto. Y aquí tiene que mirarse el contexto histórico. En este tiempo, pues la dieta que era mejor para el cristiano era la que tenía que ver con Levíticos 11 y la que tenía que ver pues con esa luz que se había recibido hasta este momento. Pero en este tiempo del fin, al remanente de Dios, el Señor le ha prescrito una dieta todavía más estricta, porque cuando se consumía en este tiempo, pues este tipo de alimentos, las enfermedades no eran como las que tenemos hoy, precisamente provocadas por el consumo de esos alimentos. De manera que no vayamos a pensar de que por la forma de hablar Pablo aquí, está él como desmeritando la dieta basada en lo natural, o que esté él diciendo, miren, no importa qué es lo que la gente coma, no la molesten. Sí, en ese tiempo, pues llegar al punto de condenar y juzgar por eso y de enemistarse, pues estaba mal. Pero en este tiempo, hermanos, yo creo de que los que por la gracia de Dios hayamos adquirido algún conocimiento de cómo alimentarnos mejor para tener una salud óptima, hermanos, también tenemos que ser muy equilibrados en la manera de evaluar cuando otros no lo están haciendo o no lo quieren hacer. No debemos llegar al punto, hermanos, de juzgarlos, de condenarlos.
Nuestro trabajo debe ser, como dice la mensajera del Señor, educar, educar, educar. Enseñar, enseñar, enseñar. Haciendo conciencia y dando el ejemplo. Y que la gente por sí misma pueda entender de que como está comiendo no es lo mejor. Pablo está aquí apelando a los cristianos judíos a que busquen la mutua edificación, a que no sean piedra de tropiezo unos con otros, ni el que cree que se puede comer de todo, ni el que cree que hay que ser más conservador en esto de la comida. Pablo dice, no busquen ofenderse por esto. Pablo está, hermanos, luchando aquí por la unidad de la iglesia. Miren ustedes, en dos aspectos, en la circuncisión y también en esto de la alimentación, que ha traído división en la iglesia. Ahora, también en estos tiempos, pues esto de la alimentación es controversial y esto también genera división. Los que comen carne le dicen debiluchos a los que no la comen, y los que no la comen le dicen a estos que son unos comelones, y por ahí, hermanos, se acusan unos con otros y pues caen en el error hasta de dividirse. Yo creo, hermanos, que como iglesia nos corresponde en este tiempo del fin enseñarle a los hermanos cuál es la mejor alimentación, sin caer en el fanatismo, sin caer en la imposición, sino enseñar, enseñar, enseñar. Amén. Educar, educar, educar. Los púlpitos deben utilizarse también para enseñar al pueblo la reforma pro salud. Si en este tiempo todas las iglesias se les enseñara la reforma pro salud, hermanos, ¿cuánto nos ayudaríamos a preservar nuestros cuerpos en una mejor condición? ¿Cuánto, hermanos, nos evitaríamos estar bregando con algunas enfermedades? Pienso que sin caer en esto de condenar y juzgar, sí debemos enseñar. Y aquí es donde animo a usted, amable televidente, radioyente y que es adventista, a que busque las maneras de cómo hacer algunos seminarios de salud por ahí. Si no los dan en su iglesia, pues busque ver cómo los dan en una casa, cómo se reúnen en algún lugar. Pero júntense, hermanos. Si pueden regalar algunos CDs o DVDs o algunos tratados o el librito, el Ministerio de Curación, Temperancia, el régimen, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, los libros que tienen que ver con la salud, hermanos, son maneras de cómo uno puede ir sin juzgar a la gente, sin condenarla, irle como creando conciencia para que vayan viendo que hay un plan mejor que Dios nos ha dado para tener una mejor salud. De esa manera es como hoy podemos pues enseñar sin caer en divisiones y en juzgarnos y condenarnos. Bueno, esto fue lo que la lección traía ahora para mostrarnos de cómo Pablo bregaba con estas cosas, cómo los líderes bregaban con estas cosas y cómo ellos luchaban, haciendo conciencia, haciendo llamados para que a pesar de estas diferencias hubiera unidad. Recuerden, hermanos, de que en la iglesia pueden haber puntos de vista diferentes, opiniones diferentes, pero eso no nos debe llevar a volvernos enemigos unos con otros por eso. Así que en este día creo que vamos a orar y a pedir a Dios para que estemos unidos nosotros en lo que es la verdad, y también si ha surgido por ahí algún factor de división, vamos a pedir a Dios que Él pueda manifestarse y traiga unidad en su pueblo. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos para orar. Gracias, Padre, te damos en esta hora por mostrarnos cómo debemos buscar la unidad dentro de tu pueblo. Nosotros miramos aquí que la unidad se buscó apelando, estudiando y tratando de que no hubieran divisiones, ni ofensas, ni tropiezos entre los miembros,
por las maneras de cómo interpretaban. Creo, Padre, de que en esto necesitamos aprender todos, y te rogamos que nos ayudes para que también nosotros podamos contribuir a esta unidad, mostrando amor, mostrando paciencia y sobre todo, Señor, tolerancia, y al mismo tiempo enseñando en la medida en que nos lo permitan. Te rogamos, Padre, que si hubiera algún problema de división en la iglesia por estas cosas que estamos tratando, que en alguna forma tu Espíritu obre para que haya humildad y se ceda en cuanto a las posiciones equivocadas y acepten lo que es verdad aquellos, Señor, que tal vez están desviados. Te rogamos que tú obres y que tú traigas unidad dentro de esa iglesia que pueda estar dividida. Así, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.